¿qué tal? Bienvenidos. Hoy en Sin Máscara nos vamos, o no vamos, mejor dicho, a hablar solo de política. Vamos a hablar de lo que la política destruye. Hoy nos acompaña un hombre que pasó de denunciar a ser silenciado en una celda, preso, enfermo, aislado y fuera de la cárcel. Una familia que también pagaba el precio. Hijos de exiliados, días y noches interminables, pero hay algo que nunca perdieron o que nunca pudieron quitarle, su voz. Hoy está con nosotros Américo de Gracia, sin filtros, sin máscara. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno. Y de verdad, para mí en serio yo lo veo hasta como un logro, tenerlo aquí sentado después de denunciar tanto tiempo la situación luego de su secuestro, de la desaparición forzada, de esa cárcel injusta que tuvo que atravesar, verlos a todos ustedes en libertad de alguna manera y en este caso en especial poderlo tener aquí a mi lado. De verdad estoy muy complacida de que nos haya aceptado la invitación. Mira, para mí es un orgullo y de verdad una satisfacción, una profunda alegría. Una alegría no por mí solamente, por mi familia, por mis hijos y por los presos, por los que quedaron lamentablemente detrás de las rejas, por aquellos que salimos pero que aún como Perkin, como Rafael Ramírez, están aún con el grillete en los pies, o como aquellos que lamentablemente perdieron la vida, como Alfredo Díaz. Entonces, en la antesala te hacía un reconocimiento y este es el primer programa que tengo, bueno, fuera del país. Afortunadamente a mí me sobrecedieron el 10 de marzo y bueno, vengo llegando exactamente hoy y le dije a mi hijo, bueno, déjame aquí para tener este programa. Mi hijo Federico, que vive aquí en Miami, vine a conocer mi nieta o mis nietos, que no los conocía tampoco. Entonces, una de ellas, María Chiara, nació aquí y nació estando yo preso. Me entero porque mi señora me lleva una franela donde tenía la fotografía de la bebé con una frase, no llegué, tal. Oh. Y bueno, y casualmente también me trajo en cierta manera la excarcelación, ¿no? La llegada de mi nieta y después a los días pude salir de la prisión. Pero quiero hacerte un reconocimiento públicamente, porque, bueno, nosotros nos enterábamos muchas veces de lo que ocurría por lo que tú decías. A veces no era porque lo veíamos nosotros, sino que la veían otros presos y nos comentaban, mira, la Catuar dijo, la Catuar comentó y tal. Y nos volvimos obsesivos, ¿no? Buscando alguna manera de ver algo que no fuese el mazo dando, ¿no? Que era lo que teníamos literalmente permitido ver. Y saber que ustedes estaban aquí, igual que muchos, César Miguel Rondón, Carla Angola, Nitu Pérez Osuna, o sea... Sí, muchos periodistas que siempre han estado pendientes del tema. Se convierten en la voz de los que no tuvimos nunca voz o de los que fueron cercenados en sus derechos. Y aún dentro de Venezuela, los venezolanos se dedicaron a ver más redes, o sea, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, para buscar la alternativa no oficial. O sea, entonces nos volvimos expertos los venezolanos en indagar la noticia. Y creo que también es una gran novedad, ¿no? El hecho de tener 9 millones por primera vez en la historia del país, 9 millones de migrantes en diáspora, en destierro, en exilio, que es un dolor que creímos que nunca lo íbamos a vivir y lo estamos viviendo. Entonces, en nombre de todos ellos, yo también te agradezco. Te agradezco enormemente, no solamente esta oportunidad, sino la oportunidad de ser la voz nuestra para aquellos que no tienen voz hoy, que están presos y que lamentablemente pues no pueden expresar el dolor que se siente de vivir aún hoy, después del 3E, siguen muchísimos obstáculos.
sin lugar a dudas estamos mejor que antes del 3E, pero pudiéramos y deseamos estar mucho mejor que ahora. No, para mí, imagínese, para mí es un honor y además muchísima responsabilidad aún que nos queda porque sabemos que todavía hay que seguir denunciando, hay que seguir alzando la voz, hay que seguir visualizando precisamente. Y ahora con ustedes de este lado, que afortunadamente muchos pueden hablar, aún hay otros que aunque están en sus casas, como el doctor Perkins Rocha, por ejemplo, usted nombraba, no pueden en este momento, siguen siendo sus familiares esa vía, ese vehículo para poder seguir hablando, pero ahora los tenemos a ustedes aquí afuera, que nos pueden contar a viva voz exactamente lo que realmente significa vivir en carne propia el régimen. Y en su caso muy particular, la prisión no ha sido lo único que usted ha tenido que afrontar. En el caso del régimen, yo recuerdo ese asalto que hicieron estos grupos, los colectivos, a la Asamblea Nacional, y usted fue uno de los más afectados. Es decir, si mi memoria no me falla y usted me podrá corregir, a usted lo empujaron, usted se vio bien perjudicado por ese asalto, todo lo que le hicieron en ese momento. Sí, bueno, hemos vivido algunos episodios bien desagradables. Uno de ellos fue ese de 5 de julio del 2017, en el que era un día de patria, un día patriótico, estaba Inés Quintero de Oradora de Orden y las hordas pues oficialistas asaltaron el Parlamento. Fuimos agredidos varios, Armas, Renault, yo, Casela. En este caso a mí, bueno, llevé la peor parte porque me dieron un tubazo en la cabeza que, como dice, le doy gracias a Dios y a Nora Bracho, que aprovecho también para mandarle este mensaje. Nora Bracho fue prácticamente la que me recogió del piso, del suelo y abogó y recuerdo ese día todos los días de mi vida, pero bueno, también hubo destierro, también hubo encierro en la embajada, también hubo, bueno, cárcel. Esa no fue la única vez que nos golpearon. También hubo expropiación. Yo era dueño de una emisora de radio y después que denunciamos la masacre de Tumeremo me la confiscaron, me la expropiaron, me la cancelaron. Me cancelaron las cuentas bancarias. De manera que yo creo que hay otros venezolanos que les ha ido peor, ¿no? Porque Fernando Albán, los que murieron en las protestas, sí, no la los que contar. murieron en la cárcel. Y por eso insisto en el reconocimiento, porque ustedes hacen, esto va a pasar. Yo estoy seguro, yo soy profundamente optimista y le digo a los venezolanos que esta tragedia está llegando a su final. A lo mejor un mes más, unos meses más, un año más, pero va a llegar a su final. Y todos estos programas, todo lo que se ha escrito, todos esos mártires que cayeron en múltiples escenarios que hemos vivido a lo largo de 27 años, van a ser reconocidos por la historia y van a ser recordados como los reinstauradores, los forjadores de la nueva democracia que la perdimos en estos 27 años de ejercicio, la nueva independencia porque también la perdimos, la nueva soberanía porque también la perdimos, la nueva institucionalidad porque también la perdimos y la nueva libertad. Y vamos a tener ocasiones, muchos, de regresar al país y de reconstruirlo. Por supuesto, yo estoy aquí ahorita de paso, estoy simplemente conociendo a mis nietos, pero yo regreso a la vuelta de un mes, con el propósito también de seguir contribuyendo, que creo que es la tarea. Ustedes hacen un trabajo, pero nosotros tenemos que hacer otra parte y creo que tenemos que complementarnos en esa tarea unos con otros para poder lograr el propósito que quisiéramos todos los venezolanos, que es recomponer esas 5 líneas que estos señores nos las arrebataron con esas bravuconadas, con esas infantiladas, con esa poquedad esa poquedad humana y poquedad política que los caracteriza y ha caracterizado
desde el 4 de febrero de 1992, yo no sé cuántos, pero yo me cuento entre los venezolanos que alzamos nuestra voz el 4 de febrero de 1992 contra el alzamiento militar de Hugo Chávez. Jamás pudieron haber encontrado en mí una palabra amable hacia estos personajes que desde que irrumpieron en la política venezolana, irrumpieron con sangre, irrumpieron con armas, irrumpieron con violencia. Y lamentablemente, de alguna manera, no es lo que yo deseo, también su salida ha tenido que ver también con la violencia, o sea, siembra viento y cosechas tempestades. Lo ocurrido el 3 de enero no era el destino que nosotros queríamos. Nosotros queríamos que el 28 de julio, reconocieran la victoria de Edmundo González y le entregaran al presidente electo como se entrega en cualquier democracia. Pero eso no fue lo que ocurrió. Ahora, el desenlace de aquello, pues, ya no depende solamente de nosotros, porque hay otros actores ahora en el escenario mundial y hay otros actores ahora también en el escenario local, o sea, en el escenario venezolano. Donald Trump, el Departamento de Estado, Marco Rubio. Bueno, de alguna manera son hechos sobrevenidos que tenemos que asumirlo con la seriedad que el caso amerita. Usted me cuenta, ¿no?, que vino a conocer a su nieta, que no pudo conocer porque estaba en prisión. Hasta este momento es que usted pudo realmente viajar a ver a su familia. Hasta este momento fue que realmente le dieron esa libertad plena, que le sobreseyeron la causa, incluso de haber estado con medidas cautelares, excarcelado muchos meses antes. 13 meses. 13 meses antes, exactamente. ¿Cómo fue ese reencuentro con la familia después de tanto tiempo? Hermoso, muy hermoso. Yo creo que si a alguien tengo que agradecerle, además de ustedes, los comunicadores sociales, bueno, hay mucha gente a quien agradecerle, pero mis hijos se convirtieron en mi voz, en mi luz, en mi camino, o sea, la voz que ellos incluso no escuchaban de mí. Ellos presumían, concluían que estaba pasando tal o cual cosa. Claro, lo recuerdo, lo denunciaron muchas veces, tenemos meses sin saber de mi papá. Pero me siento profundamente orgulloso de todos mis hijos y de mi señora porque hicieron un papel, bueno, yo nunca me lo esperaba, nunca fueron entrenados para eso, pero se alinearon, se acoplaron, cada uno hizo un rol distinto, diferente. En Italia, en España, aquí en Estados Unidos, en la propia Venezuela, donde no podían decir lo que decían aquí. Bueno, entonces, complementando todo ese trabajo, llegaron al Vaticano, llegaron a la Farnesina, llegaron al Departamento de Estado de los Estados Unidos, llegaron a la OEA, llegaron a la ONU, llegaron al tribunal, a la Corte Penal Interamericana, llegaron al Parlamento italiano, llegaron a muchos sitios donde yo jamás me imaginé que podían llegar mis hijos. Ojo, y muchas de esas cosas me enteraba por terceros. Nunca, ahora sí he podido ver, después que salí el 24 de marzo, sí pude ver todo lo que montaron ellos y por supuesto agradecerle a muchos compatriotas que también hicieron causa común con mi libertad y con la libertad de muchos presos políticos, Foro Penal, Provea, Justicia y Paz, Tamara Sujú, los compañeros Enrique Capriles, Chuo Torrealba, Tomás Guanipa, Stalin, la Iglesia Católica, el nuncio apostólico, el cardenal Parolín, a quien le agradezco profundamente su tarea, todos los periodistas venezolanos que estaban en el exterior. Bueno, es que cuando uno los nombra, a lo mejor dejo mucha gente por fuera y pueden también ofenderse por eso, ¿no? Pero de verdad tengo mucha gente a quien agradecerle. Y mis amigos, Noel Romero, mis hermanos,
mucha gente de verdad a quien le agradezco enormemente. Ojo, y que seguimos en esta misma línea. Hoy nos hemos constituido en una red de ex prisioneros por la democracia, donde estamos trabajando Nimmer Evan, William Dávila, Ángel Godoy, Enrique Márquez, Biagio Pilieri, Superlano, Roland Carreño, o sea, muchos que estamos en este empeño y tratando de hacer sinergia, el comité de los prisioneros de los presos políticos. Mira, de verdad que lo de los familiares hay que hacerles un monumento, y fundamentalmente a la mujer venezolana, que ha asumido esto como propio, como una tarea que no tiene precedentes, yo creo, en la historia, en la historia de Venezuela. O sea, el rol que ha jugado la madre, la esposa, la hija, la tía, las abuelas, en esta lucha es una cosa impresionante. De verdad, cuesta mucho creerlo. Todos los días durmiendo a la puerta de una cárcel, esperando que su familiar sea liberado. Las familias que están alrededor de las cárceles en un gesto de solidaridad permanente, la Universidad Central de Venezuela, que se ha convertido en centro de acopio. Mira, me temo que estoy dejando de mencionar a mucha gente que hoy así me sorprendes con la pregunta y no estoy en las condiciones de recordarlos a todos. Aquellos que no los recuerdo o que no se me viene a la mente, no es simplemente por olvido, sino bueno, porque quiero nombrarlos a todos de verdad, y creo que mucha gente merece nombrarlos de manera especial. Pero las esposas de los presos, las parejas de los presos, mi pareja en este caso, Lisette Yepes, que me apoyó y prácticamente en silencio, porque le decía, bueno, mis hijas hacen una tarea, ustedes hacen otra. Alejandro y Alexandra, que también, los hijos de mi señora, que también se acoplaron a este trabajo. Es una cosa que yo tengo que agradecer de por vida, y seguiremos endeudados toda la vida contigo, con los periodistas, con César Miguel Rondón, con todos realmente. Hace referencia a parte de ese equipo que en algún momento formó parte de las fuerzas democráticas, Enrique Capriles, Stalin, y bueno, muchas cosas cambiaron luego del 28, y sé que hay diferencias dentro de esas fuerzas democráticas, en el sentido de que, bueno, ellos apoyaron seguir en ese proceso que quiso seguir llevando adelante Nicolás Maduro, es decir, como que tratar de borrar de un plumazo lo que pasó el 28 de julio, ustedes detenidos, y ellos decir, bueno, igual hay que seguir adelante y tenemos que ir hacia esas elecciones. Por supuesto, eso vino un quiebre muy significativo dentro de las fuerzas democráticas. Usted, sin embargo, les agradece. ¿Cómo entiende usted esa otra parte? Sí, mira, nosotros estamos en una etapa de reconciliación. Venezuela la tenemos que reconstruir todos los venezolanos. Y creo que la mayor responsabilidad de todo esto la tiene, por supuesto, la líder natural de este proceso, que es María Corina Machado. Y a mayor liderazgo, mayor responsabilidad es recoger los vidrios rotos para poder reconstruir un país que está vuelto pedazos. Un país que, como dije, no tiene institucionalidad, no tiene democracia, no tiene constitución, no tiene paz, no tiene soberanía, no tiene independencia, no tiene libertad, no tiene democracia. Mira, esto no se va a poder hacer solo, como no se hizo solo en Polonia. Y a mí me gustaría ver, por ejemplo, a un Donald Trump invitando a Delcy Rodríguez y a María Corina en la Casa Oval para llegar a un acuerdo de una transición. ¿Y usted no cree que eso pueda pasar? Porque todo indica que ella va a venir. Me refiero a Delcy, no a María Corina. Bueno, pero lo ideal es que ocurra como ocurrió cuando el Papa, Juan Pablo II, reunió a Jaruzelski y a Wałęsa, lo sentó en la misma, prácticamente en la misma silla o en el mismo salón, y se pusieron de acuerdo
en un proceso de transición que fue muy traumático para Polonia, porque no fue fácil, pero también ocurrió con Pinochet y Patricio Aylwin en Chile, pero también ocurrió con de Klerk y con Mandela. O sea, recomponer un país y que no se nos vaya por la tangente, que no se nos desborde en medio de una violencia. Y fíjate, estamos hablando, yo vengo de una zona donde está el ELN, donde está la FARC, donde está el Hezbollah, donde está el Hamas, donde están los pranes controlando las minas, y esa es la razón fundamental por la que no se ha terminado de aprobar la ley de mina. Es mucho más fácil aprobar la ley de hidrocarburos. Claro, porque no hay ese control. Exactamente. Mientras que el territorio al sur del Orinoco está tomado. Pero también hay casi 600 o 700 presos que todavía están tras la reja, entre ellos mis primos, Carmelo y Daniel, sin debido proceso. O sea, igual que los presos políticos o que todos los presos políticos no tienen acceso al expediente, no le han visto la cara al juez, no conocen de la causa, tienen boleta de excarcelación, pero no los excarcelan. Le robaron sus propiedades, en este caso el banco, y ojo, es bueno que esto también se sepa, porque, por ejemplo, detrás de todos esos robos y que tiene que ver con esa malformación que se hizo a lo largo de 27 años, Eric Malpica Flores está detrás del robo del banco Banca Amiga y es uno de los que mantiene a mis primos prisioneros junto con José Simón El Arba. Entonces, esto... Ellos le quitaron el banco a sus primos. Claro, y ahora para soltarlos, les ponen a firmar, o sea, para hacer efectiva la orden de excarcelación, le ponen a firmar la cesión del banco, o sea, las acciones que son de mis primos para que se lo entreguen a Simón. Entonces, bueno, ¿y cómo José Simón El Arba se hizo dueño del banco si mis primos no se lo vendieron nunca? Entonces, es toda una componenda. Fíjate, antes, cuando a Agroisleña o a Friosa los expropiaban, ponían a un generalote a manejar la empresa y luego quebraban la empresa. Hoy la modalidad no es exprópiese, es róbese. O sea, le roban el banco para que éste siga dando fruto a testaferros, como el caso de José Simón El Arba, que es un testaferro de Eric Malpica. Lo han tratado de vincular con el caso de Tarek El Aizami, de Samar López. Es decir, por ahí viene... Sí. ¿Cuál es la relación? Se lo pregunto porque hay un trabajo de Armando.info en donde los nombran y los relacionan precisamente con Samar López y todo este entramado que en algún momento utilizaron como para evadir sanciones de Estados Unidos en Venezuela. Sí, fíjate, el caso de Banca Amiga, como el de cualquier empresa en Venezuela, no se puede sostener sin la relación del Estado. Mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo mismo tenemos una panadería en Upata. Para tener acceso a la harina, para tener acceso al gasoil, tenemos que estar registrados en PDVSA o en los molinos que son del Estado, etcétera. Bueno, si eso se hace en una panadería, que es una microempresa, imagínense ustedes en un banco que hace este tipo de operaciones. Ahora, más allá de si son inocentes o son culpables, Caguaripano está siendo acusado de conspiración, sospechoso de conspiración, ojo, y acusado y sentenciado a 30 años de cárcel. ¿Por qué narro esto? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, lo que queremos es juicio justo y debido proceso. O sea,
¿En qué se parece el caso de mis primos al mío, por ejemplo? Que no tuvieron acceso al expediente, que no conocen a la juez, que no tienen abogados privados, que no tienen el fiscal, no conocen a sus acusadores, no conocen de qué se les acusa. Ahora, fíjate, Maduro tiene 3 meses preso, ya le ha visto a la cara al juez 2, 3 veces. Yo tengo 19 años, 19 meses, desde que fui capturado, preso y liberado y excarcelado y luego amnistiado, y todavía no le he visto la cara al juez. Todavía me tienen los bienes, la juez me tiene los bienes confiscados. No le vi, yo no sé quién es la juez. No le he visto la cara. Y en todo ese proceso que usted estuvo detenido, es decir, porque claro, usted no tuvo defensa privada. Nunca. Nadie podía ver el expediente. Jamás. Yo me imagino que usted se viene a enterar de los delitos de que lo acusaban cuando le dan el sobreseimiento de la causa. Es correcto. Y yo le he visto la cara a mi defensor público una sola vez en mi vida. ¿Nunca lo visitó mientras usted estuvo detenido en el helicoide? Jamás. Nunca. Y a la juez no le he visto la cara. Entonces, la juez no me ha aceptado a mí una carta en la que yo le pida los bienes que me han confiscado, no me ha aceptado una carta para yo poderle solicitar un abogado. Bueno, en esas mismas condiciones tienen a mis primos. Ahora, como aquí no se trata solamente de protestar, y la red de prisioneros o de exprisioneros no estamos solamente diciendo, mira, está pasando esto y protestar o reclamar o denunciar. Eso lo hacen ustedes y lo hacen muy bien. Ahora, a nosotros nos corresponde ir más allá. ¿Cuál es? Nosotros junto con Foro Penal, con Tamara Sujú, con Justicia y Paz, con Provea, que se me olvidó mencionarlo. No, sí lo nombró más atrás. Pero fíjate, con ellos estamos haciendo propuestas. Una propuesta para que los que están siendo eximidos, excluidos de la ley de amnistía, que es una ley absolutamente discrecional, ¿qué es lo que le estamos proponiendo nosotros? Que nombren un tribunal ad hoc para atender esos casos con jueces y con justicia seleccionados por concurso para que tengan un juicio transparente, en el que Armando Info quiera acusar a mis primos, bueno, va y lleva ¿cómo se llama? Su informe, las pruebas, etcétera, y estamos en la obligación como venezolanos a aceptar el veredicto, más no en estas condiciones en las que estamos. Pero tenemos una segunda fórmula, que los tribunales que rigen estas causas, no solamente la de mis primos, sino la de cualquier otro no amparado bajo la ley de amnistía, que puedan tener jueces nombrados por concurso, cosa que no ocurre en Venezuela desde que fue condenada la juez Afiuni. Desde que ese evento ocurrió, estoy hablando hace más de 10 años, todos los jueces son nombrados a dedo, son de libre nombramiento y remoción, pero igual los fiscales tienen que ser nombrados por concurso, igual los defensores del pueblo. Bueno, esta es la oportunidad. Después del 3E, todo el mundo se atrevió a hablar, no solamente los que salimos exprisioneros, sino también la sociedad civil comenzó a levantar la voz y a reclamar estos derechos. Y por supuesto, si estamos en un proceso de nuevos tiempos en los que dice la señora Delcy Rodríguez que estamos viviendo, bueno, es hora entonces de que nosotros nos ajustemos a derecho, que repongamos los derechos constitucionales confiscados para que tengan un juicio justo. Y en esto no solamente están los que mencioné, Perkin, mis primos o Rafael, pero también están 188 oficiales de las Fuerzas Armadas que no tienen acceso a la justicia, o los condenados, o los hermanos Guevara. Yo debo decir, yo me enteraba de lo que tú decías en algún momento,
Ya los hermanos Guevara lamentablemente no pueden ver el programa tuyo. Ellos eran uno de los que en el momento del helicoide nos enterábamos de que tú eras una de nuestras voceras o de las que pregonaba por la causa de los presos políticos en Venezuela. Bueno, fueron condenados a 20 años de cárcel y llevan 22. Bueno, ¿cómo es esto? O sea, ¿quién se ocupa de esos casos que están hoy a la deriva? Y ha sido peor porque los trasladaron al rodeo, entonces... Les desmejoraron sus condiciones. Entonces, todos estos prisioneros requieren que se levante la voz por ello y se creen condiciones. Pero Tamara Sujú, de quien me atrevo a hacer el comentario porque además me pidió que se puede elaborar una reforma a la ley de amnistía para poder abarcar a todos los venezolanos que están privados de libertad bajo este mismo signo del que estamos hablando en este programa. Bueno, puede ser con una reforma a la ley. El Rodrigato tiene el control de la Asamblea Nacional y del Poder Ejecutivo y pueden hacer esos cambios. De manera que hay fórmulas para poder restituir el hilo constitucional y reponerle los derechos a esto. Ahora, también es bueno aprovechar este espacio que es visto por millones de venezolanos, pero también aquí en los Estados Unidos y sobremanera en el Tesoro norteamericano, que gran parte de ese dinero que maneja Eric Malpica Flores es el que está destinado justamente a la defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores aquí en los Estados Unidos en el juicio que se le adelantan. Y de eso tiene que saber el Departamento de Estado. Entonces nosotros también tenemos que levantar la voz para que todos estos desajustes que han habido a lo largo de 27 años se puedan efectivamente enmendar. Como sabemos que no se pueden enmendar todos al mismo tiempo, bueno, nosotros tenemos que ir proponiendo fórmulas para hacerlo, para poder recomponer, para que haya un proceso electoral transparente. Por ejemplo, yo escuché a Jorge Rodríguez decir que esta no era la nueva PDVSA, no era la roja rojita de Rafael Ramírez, que ya la corrupción se acabó. Bueno, si queremos acabar con la corrupción, una manera ejemplar de hacerlo es teniendo un contralor potable. No el que quiera Américo de Gracia o el que quiera la Catuar, no, el que designen o el que postulen, por ejemplo, las academias, los centros, las universidades del país. Va a ser al final la Asamblea Nacional quien lo escoja, pero podemos hacer mucho más potable. Y de esto se trata el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral. Tenemos que acelerar los pasos si queremos que la transición sea pacífica, constitucional, democrática y eventualmente electoral. Por eso, unos factores democráticos también alineados, nadie puede ganar un juego sin una dirección. Por eso es que incluso es bueno que recordemos esto. Tú me dices a mí, y tú le preguntas a cualquier venezolano, ¿a quién ves tú como presidente de la República? Seguramente el 90, el 80, el 70% de los venezolanos te van a decir que María Corina Machado. Y eso no tiene por qué sorprender absolutamente a nadie. Ahora bien, yo quiero recordar, por ejemplo, que Rómulo Gallego ganó con el 73% de los votos en el año 1948 y sin embargo duró 9 meses en el poder porque no había justamente las condiciones. Las condiciones se tienen que crear. ¿Usted ve esto como una junta de gobierno que se pudiera entablar en Venezuela en medio de esta transición antes de realmente pasar definitivamente a unas elecciones libres y transparentes? Es decir, donde converjan figuras del chavismo en este momento, aunque bueno, el chavismo del sí se ha encargado de desaparecerlo, pero que tengan figuras de esta actualidad en este momento y también del otro lado. Sí, yo creo que, por eso creo que la Casa Blanca
los Rodríguez, María Corina, tienen un rol importante en este proceso. Si se pudiera constituir el mismo gobierno de los Rodríguez en una suerte de junta de gobierno, sería bien prudente para ir... ¿Quién cree usted que pudiera, por ejemplo, integrar esa junta de gobierno que dé confianza al pueblo venezolano, que en efecto vamos caminando? Porque ahorita quienes están al frente no nos generan ninguna confianza. Es correcto. Y entonces construir ese escenario, a eso es que yo me refiero. Por supuesto, yo no soy quien para decirle a María Corina nombre a la Catuar. No, pero digo, por eso te nombré los actores que están en esto. O sea, no me estoy poniendo yo como actor, ni soy yo quien para decir, mire, nombren a fulano o a sutano. Pero estos actores de los que yo te acabo de mencionar pueden hacerle una gran contribución al país. A lo mejor seguramente María Corina no va a ser la persona que va a estar en la Junta, porque ella aspira, y hemos venido diciendo también que quien está en la Junta o quien está en el gobierno no debería ser candidato. Como ocurrió en el 58, Sanabria no era candidato. O Ramón J. Velázquez. O sea, ¿quién es el Ramón J. Velázquez de hoy? Bueno, no me corresponde a mí decirlo, pero los hay. No lo veo todavía. Bueno, pero podemos conseguirlo. Y no me refiero a un político, ojo. Me refiero a alguien que pueda ser un equilibrio entre las partes. Igual que un Consejo Nacional Electoral. Tiene que ser un Consejo Electoral que genere confianza. No puede ser el que se robó las elecciones el 28. No. Entonces... Y la gente así lo entiende, como no puede ser el fiscal que avaló la tarea, como no puede ser el defensor que avaló la tarea. Entonces, generar esa confianza es también una responsabilidad compartida, como lo fue en los países donde las transiciones se dieron con éxito, en Sudáfrica, en Chile, en España o en Polonia. Entonces, aprendamos de esos matices, y yo creo que este no es el momento de tremendismo, ni de infantilismo, ni de poquedad. Yo creo que tiene que haber nivel político, y tiene que haber nivel político para ir integrando un país que se rompió. Eso que usted dice es muy importante, y sobre todo que lo diga una persona que sufrió en carne propia precisamente los embates de esta dictadura. Es decir, usted fue torturado, usted vivió mucho tiempo en una cárcel, fue secuestrado, lo arrebataron, usted no vio a su familia durante mucho tiempo, ni siquiera llamadas telefónicas, es decir, a ustedes los aislaron. Es como no, fue una desaparición forzada el tiempo que a ustedes los aislaron durante todo ese tiempo en el helicoide. Y sin embargo impresiona, y por eso insisto, en que usted llama es precisamente a la reconciliación, a organizar ese país que está roto. ¿Qué le pasó a Américo de Gracia en la cárcel? Mira, yo creo que la cárcel me enseñó muchísimo. Primero me enseñó la solidaridad, ¿no? O sea, por supuesto, uno en la política, el oficio también es ser solidario con la gente, pero el estar solos, aislados, con un Biagio Pilieri, con un Enrique Márquez, con un Rafael Ramírez, con un Pedro Guanipa, con un David Barroso, con un Superlano, con un Alfredo Díaz que lamentablemente murió, con un Jesús Armas, con un Palot, con un Roland Carreño, con Chancellor, con Noel Álvarez, o sea, muchísimos compañeros. Disculpe que no los menciones a todos, pero a mí me cambiaron de celda 5 veces y la rotación nos hizo el ayudarnos mutuamente, el ver que el país se nos escapa de la mano, que no aguanta más dolor, que hay 9 millones de venezolanos que están esperando por alternativas. Está bien. Mira, yo admiro y repito el trabajo que ustedes hacen. Y es loable, pero el trabajo de un político es otro, es distinto. Ustedes tienen que denunciar, y bien bueno que lo hagan, y que nos enrostren a los políticos los que hagamos mal, y las equivocaciones, y los errores que cometemos. Eso es perfecto,
eso no lo critico. Y bien bueno que se lo hagamos a una parte y a la otra, como tiene que ser. Ahora, cuando uno trata de recomponer en esto la vida misma, se va dando cuenta que la tarea es mucho más compleja. Recoger los vidrios, juntar, amalgamar toda esa fuerza para poder echar a un país adelante, no se hace con hegemonía. No se puede hacer con una sola de las partes. O sea, ojo, y valoro mucho, a lo mejor el Grupo A tiene muy buenas intenciones. El tema es que si los demás no suman a esas buenas intenciones, el resultado va a ser el mismo. La historia de la independencia de Sudamérica es una historia de fracasos, lamentablemente. Ningún país, desde Río Grande hasta la Patagonia, supera en calidad de vida a los españoles, por ejemplo. ¿Qué nos pasó? O sea, tenemos que preguntarnos, algo hemos hecho mal a lo largo de los últimos 200 años. Y yo no ando buscando culpables, estoy diciendo que algo hicimos mal. Y una de esas cosas es el privilegio de las hegemonías. O sea, el que, bueno, ahora me toca gobernar a mí, ustedes se apartan. Eso no se puede construir así. Eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. No puede ser. El país no es de un solo color. Aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes, que las tenemos muchísimas. Yo veo los venezolanos en el exterior, nos abrazamos, nos damos la mano, y abajo, en tierra adentro también ocurre lo mismo. Los venezolanos somos muy, muy nobles. O sea, en la calle, el uno con otro. Ojo, yo ando en metro todos los días, yo no tengo carro, a mí el carro me lo confiscaron, yo no tengo bienes ahorita de propiedad de ningún tipo, vivimos alquilados. Pero... Y sin embargo quiere la reconciliación, eso es lo que tiene que saber la gente. Me allanaron la casa 7 veces, mi casa la dejaron inhabitable, o sea, fue vandalizada, mi empresa fue vandalizada, no tengo nada de esto. Y no me da pena decirlo, vivo de la solidaridad de mis hijos, cosa que además me llena de mucho orgullo, porque todos mis hijos son gente de bien, profesionales, no solamente están aquí en Estados Unidos, también están en España, también están en Italia, trabajando todos son adultos, todos son mayores de edad, pero todos son gente productiva, gente que yo estoy trabajando desde que tengo uso de razón. Yo vendí pan en bicicleta desde los 9 años de edad. Cuando el hombre llegó a la luna, en serio, el día que el hombre llegó a la luna, los norteamericanos con el Apolo 11 llegaron a la luna, yo estaba vendiendo pan en una bicicleta detrás del estadio Simón Chávez en la calle Pinto Salina. Y cuando me bajo, yo no sabía, porque en mi casa no había televisión, y en la bodega había un televisor, y el Radio Caracas Televisión estaba transmitiendo la llegada del hombre a la luna. Por eso es que me acuerdo. Bueno, yo tenía 9 años, ya yo estaba vendiendo pan. Y el bodeguero decía, estos gringos sí son embusteros. Tú te imaginas ahora, y que el hombre llegó a la luna. Y yo llegué con esa historia a casa de mi papá diciéndole, mira, no vayan a creer que eso que el hombre llegó a la luna no es verdad. Por eso recuerdo, y yo era un niño, ya trabajábamos. Toda la vida hemos trabajado. Mi mamá tiene 90 años y todavía está detrás de un mostrador. Increíble. Entonces, mi familia viene de abajo, son campesinos de Italia, yo no estoy, campesinos contadini del sur, de la Calabria, de la zona más pobre de Italia. De manera que mis padres, mi abuelo eran huérfanos, ambos. Entonces, por eso digo que construir un país es como construir una familia. Todos tus hijos, yo tengo 8 hijos y tengo 8 nietos, todos son diferentes. Todos son diferentes. Ninguno se parece, digo, no en lo físico sí se parece, pero en carácter, en profesión,
Bueno, y tenemos que armonizar entre los distintos, y el país es igual, tiene blanco, tiene verde, tiene rojo, tiene azules, tiene esto. Y bueno, ¿y cómo tú los echas? ¿Cómo tú los apartas? La democracia forma parte de un ejercicio, Catuar, en el que todos entramos. Todos tenemos que entrar. De eso se trata la democracia. Todos tenemos que escucharnos. Al final se hace lo que la mayoría decidió, pero no es la dictadura de la mayoría. La democracia no es, como decía Perón, la dictadura de las mayorías, no. La democracia también es el respeto a las minorías, es el respeto al Estado de Derecho, es el respeto a la Constitución. Aquí se rompió el hilo constitucional y la rompieron ellos, la rompieron el 28. Fíjate un detalle bien importante, que es bueno que los venezolanos que están afuera y los que están adentro, que también ven tu programa, lo tengan registrado. 27 años de dictadura de Juan Vicente Gómez. 10 años de dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Proscribieron el Partido Acción Democrática, URD, y el Partido Comunista, entre unos y otros. Pero nunca se robaron un partido. Estos se robaron los partidos democráticos y los partidos del mismo polo patriótico. Sí, de la el izquierda, PPT, claro. El Partido Comunista, Podemos, el partido de la señora Lina Ron, el MEP, se los robaron. O sea, con mucho más razón, entonces, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, bueno, y otros tantos. Y a otros no los dejaron participar, como el MPB, como 20, como Puente, no los dejaron participar en los procesos electorales. Bueno, eso no es democracia, ¿me entiendes? Entonces la democracia no es simplemente cambiar lo rojo por lo azul, porque eso va a ocurrir seguramente. Ahora, es garantizar también un proceso de entendimiento. Yo creo que hay que eliminar, por ejemplo, la reelección. No la reelección indefinida, la reelección en definitiva, como estábamos antes, en el sentido, porque en Venezuela el que tiene el poder, la tendencia, yo no sé en otras partes del mundo, la tendencia es abusar del poder. Entonces, no le debemos dar esa oportunidad a ninguno, y por eso decía que el que va a optar a la presidencia no puede ocupar cargo ejecutivo. O sea, mire, ya voy, Delcy Rodríguez quiere ser candidata presidencial, no puede estar en el ejercicio del poder. Creo que es una norma. Y el que resulte electo no puede ir a la reelección, porque tenemos que cortar por lo sano. Y ese es un acuerdo supraconstitucional. ¿Qué es un acuerdo supraconstitucional? Vamos a hacer las elecciones seguramente con esta constitución que tenemos, pero tenemos que llegar a un entendimiento de que hay algunas reglas que tenemos que ir respetando desde ya para luego generar los cambios dentro de la constitución que viene. Estamos viviendo un proceso muy difícil, pero que requiere lo mejor de nosotros. No podemos recurrir a la poquedad, a las heridas, al resentimiento, al odio, a la frustración, a la rabia, porque la sentimos. Es natural que la sintamos. Mis hijos están muy dolidos, mi mamá está muy dolida, mis hermanos mi señora está muy dolida porque la humillaban cada vez que iba al helicoide a entregar una paquetería. Entonces, hay motivos para estar dolidos, pero también hay motivos para tener confianza, para tener fe, para creer no en el Rodrigato, no, en la fuerza que nosotros somos capaces de inyectarle a todo esto. Y lo hablo de corazón, de verdad, yo creo en lo que estoy diciendo. Creo que, y a lo mejor algunas de estas cosas pueden estar equivocadas. Bueno, y bien bueno, y entonces que me la digan. Mira, esto me parece, aquello no me parece, para eso es la democracia. Y yo creo que la democracia que está por venir en Venezuela tiene que ser la mejor democracia, por lo menos de Sudamérica, y de la mejor democracia que hayamos tenido nunca. O sea, incluso mejor que la de los 40 años anteriores, para poder enmendar también
las fallas que tuvimos en aquel momento, porque tampoco todo era perfecto, pero se lograron cosas maravillosas en aquella democracia. No, nos merecemos eso y más. Eso es correcto. Muchísimas gracias, Américo de Gracia. De verdad, para mí un placer poderlo tener acá en persona a mi lado, saber que está bien, que está pensando en una reconciliación y en un proyecto que nos supera a todos y que es muchísimo más grande, que es esa Venezuela bonita que todos queremos. Y quiero verte este programa, pero hecho allá. Así será, amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. De verdad que sí, un placer. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy y espero que hayan disfrutado este episodio. Chao, chao. Daisy, siento mucho, incluso yo estoy afectada por la historia. Esto sigue pasando en Colombia. Esa es la historia. Mira, la historia mía no es la historia de Daisy Buonarrota. La historia mía es de 18,000 niños que fuimos secuestrados, abusados, torturados y muchos de ellos asesinados.